Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor y como lo anuncié tanto en el Facebook como aquí en el primer bloque, estamos con el juez Guillermo Bustamante. Guillermo muy amablemente me atendió ayer que llegamos del campamento y queríamos seguir hablando de un tema que lo abordamos desde la psicología con nuestra psicóloga Maricel Céboli, con maestras, vino Milagros Calvo también a hablar de este tema. Hemos hablado de la violencia en todas sus formas y disparada en todos lados, porque en realidad, desgraciadamente, la violencia y la agresión está instalada en todos lados. Pero la forma de violencia por ahí más cruel tiene que ver con los chicos. Por eso le pedí por favor a Guillermo que venga y que sigamos hablando de este tema. Gracias por haber venido, Guillermo. Es re importante que, más allá de que parezcan temas repetidos, que los sigamos abordando, porque siempre hay una persona que no nos había escuchado antes, que por ahí hoy nos escucha y le podemos dar una mano. ¿Cómo está la situación con el tema de menores, Guille, de abuso de menores, de violencia a menores? Esta cosa, este mundillo intrafamiliar que a veces es tan cruel y tan nocivo para los chicos, ¿no? Yo vez pasada hablaba también de este tema y decía que noto en estos últimos 6 o 7 meses un recrudecimiento de las situaciones de violencia intrafamiliar. Uno lo nota o el termómetro lo tiene en las causas en las cuales se investigan cuestiones conexas con la violencia de género. Ese es un termómetro que nosotros tenemos. Pero a la vez también se observan, no sé si será porque hay un recrudecimiento, porque hay más causas o porque la gente se anima más a denunciar, pero también se observan un poco más de hechos de violencia sexual. Claro. Esto es ataques sexuales a chicos menores de edad, chiquitos o chiquitas menores de edad. Guille, te interrumpo acá. Cuando nosotros hablamos de ataques sexuales, no solo estamos hablando de violación, un abuso sexual tiene que ver también... El abuso sexual tiene múltiples formas de comisión, tantas como se le pueda ocurrir a cualquier persona que nos esté escuchando, para que, digamos, observen esa amplitud en cuanto a la forma de comisión del hecho. Ubíquense en el artículo 119 y siguientes del Código Penal de nuestro país. Lógicamente que hay hechos más aberrantes que otros, aberrantes en cuanto a la violencia con que se cometen o el grado de intromisión sexual al cual se llega. No todos los casos son iguales, pero siempre se empieza por un roce, por un tocamiento, por un beso, por una exhibición de un momento privado. Bueno, hay múltiples formas de comisión. Guille, lo que nosotros por ahí queremos desde el programa es contarle a la gente, los chicos, que hay varios chicos que ven nuestro programa. Por un lado, ¿qué tiene que hacer un nenito, una niña, un niño de 10, 11, 12, 13, 14 años que sufre algunas de estas situaciones? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Porque contarlo. Hay mucho miedo. Contarlo. Precisamente el miedo es o sea, el infundir temor respecto de la víctima es lo primero que busca el victimario. Claro. Porque es su protección. Claro, de esa manera va a lograr la impunidad. Se dice, uno lo sostiene innumerables veces, que estos hechos son hechos a donde pero muy poco probablemente existan testigos. Claro. Entonces, de esta manera el autor busca lograr su impunidad a través de infundirle miedo a su víctima. Claro, miedo y culpa también, porque en general y desgraciadamente lo que sucede en muchos de los casos es que hay un vínculo afectivo fuerte. Tal cual, ¿no? Y muchas veces la víctima tiende a pensar que es el creador de la situación que tuvo que padecer. Claro. Y ese miedo inmoviliza a la víctima al punto que están muchísimo tiempo hasta poder contar. Hay casos y casos, lógicamente que hay otros que no, pero la gran mayoría de los casos están mucho tiempo hasta poder lograr llegar al estado mental que les permita contar la situación vivida. Pero como mensaje me parece muy importante que todos sepan
que lo mejor que pueden hacer es contarlo, o sea, nunca teman a esa amenaza que el autor del hecho que los ha tenido como víctimas les ha efectuado. No teman, cuéntenselo a una amiga, cuéntenselo por supuesto a mamá, a papá, a los abuelos, a la maestra, a un vecino. Hay que contarlo, hay que sacarse eso feo que uno tiene adentro, contarlo, porque esa persona a la que uno le cuenta seguramente va a canalizar esa inquietud y siempre canalizarlo judicialmente. Esto es muy importante. La violencia de mano propia nos sirve, claro, nos retrotrae como sociedad. Entonces lo importante es canalizar esta situación que le ha ocurrido a una familia, porque esto le ocurre al seno familiar, sí, canalizarlo judicialmente. Siempre la justicia les va a dar la respuesta adecuada. Guille, cuando vos decís canalizarlo, un nene, una nena, se lo cuenta a la mamá, a la maestra, a un vecino, una hermana, un hermano, un tío. ¿Qué tiene que hacer esa persona con esa información que le llega, con esa nena o ese nene que está desprotegido? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Digo, como familiar, como institución, si se lo cuenta una maestra dentro de la escuela, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Formular la denuncia? Desde lo formal, eso. Lo primero y principal es concurrir a la comisaría más cercana o a la sede de la Fiscalía en turno, ¿sí? Esto es la Unidad Fiscal de Atención Primaria. En nuestra ciudad está en calle Tucumán, perdón, La Prida, sí, entre Belgrano y Saavedra, sí, y hacer la denuncia penal, ¿sí? No buscar y tratar de no manipular los vestigios que el crimen haya dejado, ¿sí? Trato de hablar de modo genérico para no estar hiriendo susceptibilidades, pero tratar de no manipular los vestigios que el delito dejó. De inmediato concurrir a la policía, concurrir al fiscal, y el fiscal o el empleado policial van con esos elementos a buscar y a procurar la prueba, lógicamente con la ayuda de la Cuando hablamos de hacer una denuncia, no importa, o sea, no tenés que esperar una violación para hacer una denuncia. Cualquier tipo de violencia, verbal, físico, un manoseo, un beso, una exhibición, todo lo que vos dijiste. Estos delitos se engloban en los delitos contra la integridad sexual. Nadie está obligado a soportar violencia de ningún tipo, mucho menos la violencia sexual. Y mucho menos un menor. Mucho menos un menor que no tiene la posibilidad psíquica en ocasiones de evitar este tipo de situaciones. Entonces, cualquier tipo de situación vivida por un menor que le lleve o lo conduzca a pensar que esto que le tocó vivir es algo impropio, es algo que no tenía por qué haber sucedido, automáticamente se lo cuenta al mayor que lo tiene como responsable de él, mamá, papá, tíos, abuelos, al que sea, y ese mayor va a ir a denunciar. Lógicamente hay cuestiones procesales que tienen que ver con la legitimidad para denunciar. Los que están legitimados son, en el caso de que papá y mamá vivan, papá y mamá, en el caso de que estén bajo el cuidado de un familiar, ese familiar. Si ninguna de estas personas desea denunciar, porque esto también puede ocurrir, esta ausencia o esta omisión puede ser suplida por el fiscal, el código así lo prevé. Sí o sí necesitamos de este impulso de la parte para poder investigar, porque estos delitos son delitos de acción pública, pero dependen de la instancia privada, dependen de que necesita una particular los impulsos. ¿Qué hace la justicia con esto, Guillermo? Yo te lo pregunto porque hoy justo escuchaba un caso en la radio de una mujer que había denunciado violencia por parte de su marido, no tiene que ver con los menores, pero para contarte los plazos. Denunció en el 2011 y recién ahora salió la sentencia. ¿Cómo está cubierto? Porque a eso le tiene miedo la gente. ¿Cómo está cubierta la persona desde que denuncia hasta el día que cae la sentencia y dice no te acercas más a tu casa, o cómo lo manejan? Las cuestiones que tienen que ver con la violencia en general o la violencia de género, todos creo, ¿sí? Los jueces y los funcionarios judiciales formamos parte de esta sociedad. Claro. Todos fuimos como sociedad aprendiendo sobre la marcha un montón de cuestiones.
hace un tiempo ya bastante prolongado a esta parte, los jueces le prestamos bastante más de atención a estas situaciones. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta denunciadas, automáticamente tomamos medidas proteccionales respecto de las víctimas y también a veces de los eventuales testigos que ese delito puede haber tenido. Lo importante como mensaje es que cuando conozcan una situación como esta, automáticamente se denuncie, sea cual fuera la situación de violencia que uno esté conociendo, ¿sí? A veces los vecinos conocemos determinadas cuestiones que ocurren tras los muros de la vivienda de nuestro vecino. Entonces, si sabemos o tenemos conocimiento de que esa situación es una situación impropia, irregular, denunciémosla, porque después, cuando tomamos esa actitud, podemos estar previniendo que ocurra algo mucho más grave. Es muy importante. Siempre que hay una denuncia, hay una acción por parte de la justicia. Digo, si una mamá, un papá, un familiar, un maestro hace una denuncia respecto de, por ejemplo, violencia a un menor o abuso a un menor, siempre la justicia toma recaudos al respecto. Digo, si un vecino abusa de un nenito, pongo todos ejemplos que se me están ocurriendo, y se denuncia, ese vecino ya tiene prohibido el acceso o el acercamiento automáticamente. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esas denuncias, automáticamente tomamos las medidas proteccionales que tengamos que tomar. Porque eso es lo que tiene miedo por ahí la gente. El que va a denunciar, al ser testigo de esto, dice, bueno, ya veo que el loco viene a mi casa. No, de ninguna manera. Cuando nosotros tenemos la noticia, tratamos de tutelar esa situación de la manera que sea necesaria. De hecho, nosotros ocurre, digamos, los juzgados se manejan, conocen la noticia del hecho a través de unos papelitos chiquitos que remiten las comisarías diariamente a los juzgados, que se llaman preventivos. El preventivo es una suerte de síntesis que incluye el modo en el cual se cometió el hecho, el día, la hora, quién es el imputado, quién es la víctima, cuáles son los domicilios y demás. A veces suele ocurrir que ese preventivo llega tarde, entonces nosotros leemos todos los días esos preventivos. Sí. Cuando llega tarde, no tuvimos la posibilidad de conocerlo en el mismo momento que se denunció. Entonces, para sortear esos días que ocurre por ahí, que transcurre entre el día del hecho y el día en que conocemos el hecho, nosotros previamente ya hemos librado oficios a la Regional Primera para que le haga conocer a todos los jefes de comisaría que ante una determinada denuncia que tenga que ver con violencia de género, violencia sexual o algún tipo de violencia, automáticamente se ponga en contacto con la víctima y le otorgue a la víctima el modo proteccional que esa víctima elige. O sea, sucede un viernes a la noche, un sábado a la madrugada, vas a la comisaría y vas a estar protegido hasta que el lunes vos leas el papelito. Hasta que el lunes o hasta el momento en el cual esa situación sea necesario canalizarla. O sea, los jefes de comisaría saben perfectamente que tienen que entrevistarse con las víctimas para que esa víctima vea satisfecha su necesidad de protección, ¿sí? Porque para eso también está el Estado a través de la policía, para proteger. Guillermo, en el caso de una maestra, yo lo que veo es que por ahí las instituciones, las escuelas, los clubes, no están preparados para estas cosas y no saben que pueden actuar directamente y activamente. Lo que sucede a veces, porque hemos hablado con un montón de gente, tenemos una psicóloga que viene acá al programa y cuenta a veces, no casos específicos, pero situaciones sí. La maestra por ahí lo que hace es hablarle a la mamá, hablarle al papá, hablarle a la nena, hablarle al nene, y no actúa de esta manera. Es obligación de la institución hacer la denuncia también. Es obligación de todos nosotros, cuando conocemos la existencia de un delito, denunciarlo. Claro. Esa es la obligación que tenemos como ciudadanos. Sí. Existen lógicamente algunas personas que están excluidas de esa obligación, pero en líneas generales todos estamos obligados. Básicamente los directores de escuela o los profesores de educación física o los médicos o los psicólogos, las personas que están en contacto permanente con esta
hipotética víctima, lo que tienen que hacer es, una vez que conocen esta situación, ponerse en contacto con los padres. Y si observan una situación irregular que tiene que ver con que un padre no quiere denunciar una determinada situación, automáticamente yo les aconsejo que concurran al fiscal en turno. Perfecto. Tienen fiscales en esta primera circunscripción, lógicamente en Viedma y en San Antonio. Ajá. Y a las comisarías. Bueno, y cada vez hay más empleados policiales especialmente preparados para recibir este tipo de situaciones. Vos hablabas recién de Milagros Calvo, pero hay muchas personas que están especialmente preparadas para recibir. Sí, y no solo están ellos, porque ahora tienen operadoras que trabajan también para la contención, contención psicológica por ahí. A veces llega un testigo, un vecino, una maestra, pero a veces llega la propia víctima a denunciar en caso de violencia de género, por ejemplo. Entonces ya cuentan con un equipo de laburo como para contener a esas personas, ¿no? Sí. Y lo bueno es que esa necesidad de la víctima sea canalizado de modo inmediato en las comisarías. Tengo para mí, porque lo conozco por haberlo charlado con el jefe de policía y en su momento con el ministro de Gobierno, ellos tienen pensado idear un sistema de contención en las comisarías, y eso es realmente excepcional, porque hay situaciones que necesitan ser cubiertas de modo instantáneo, no pueden esperar. No pueden esperar. Guillermo, por ahí fuimos reiterativos en lo que dijimos, pero me parece fundamental que nos centre en la cabeza que nosotros podemos denunciar. Si no somos papás, no somos la persona, el familiar directo de ese chiquito, de esa chiquita, de esa mujer que fue golpeada o que fue violentada, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de denunciar, de acercarnos a la comisaría. Vamos a estar protegidos como testigos, ¿no? Y vamos a estar bien con nuestra conciencia. Claro. Hay situaciones procesales que después las van a atender tribunales. Digo esto porque hay personas que están legitimadas para denunciar determinados delitos. De igual manera, por más que el director de la escuela no esté legitimado para hacerlo, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento del Estado que está pasando esta situación, y esta situación es probable que sea una situación delictiva. Entonces, la pone en conocimiento del Estado, y el Estado después ve qué hace con esa situación. Exacto. Pero no puede el director del colegio decidir no hacer nada. Guillermo, ¿qué datos se necesitan cuando uno va a denunciar? Porque a veces ni conoces al victimario. Todos los que se tenga, o sea, el apellido, el nombre. Lógicamente, si uno tiene todos los datos del imputado, es necesario que los brinde. Si no los tiene, los que el sentido común le indiquen. Bueno, es una persona que vive en tal lugar, al lado de tal negocio, o es amigo de fulano de tal. O sea, todas los datos que puedan servir para identificar a una persona, esos datos hay que tenerlos y hay que brindarlos. Perfecto. Y lógicamente los datos de la víctima. Y, por supuesto, cuál es la situación irregular, cómo te enteraste, delictiva. Cómo lo viste, cómo... Exacto. Guillermo, muchas gracias por haber venido. La verdad es que para nosotros como ciudadanos es muy bueno tener este feedback por ahí con los jueces, que a veces nosotros veíamos que no podíamos tener acceso, y hoy hay como una nueva forma de hacer, concretar y de trabajar en la justicia. Digo, acercándote a la comunidad, charlando con la gente, informando. Estás haciendo un trabajo de capacitación casi. Muchos entendemos que forma parte de nuestro trabajo. O sea, creo que hay una buena parte de mi trabajo que tiene que ver con lo pedagógico, porque de esa manera la sociedad va a poder comprender mejor cuáles son sus derechos y cuál es el modo que tiene de ejercerlos. En mi facultad le llamaban la función social que tenía la profesión que yo elegí. Todas las profesiones tienen una función social. Lo bueno es que terminemos de entender que en esta sociedad es necesario que aquellos que formamos parte de algún modo u otro de cargos jerárquicos, no estamos arriba de un pedestal, y es bueno que estemos más cerca de la gente, porque en definitiva es respecto de la vida de esas personas, respecto de la que estamos decidiendo. Entonces, qué mejor que decidir respecto de la vida de alguien cuando uno conoce
Claro. por qué las cosas fueron pasando. No, y además para el ciudadano común, para la gente que habla de la justicia como algo tan abstracto, que vea a las personas que imparten la justicia, que están con los casos, que los vea informados, metidos en la gente, en la problemática de la gente, y además poder saber nuestros derechos para después exigirle tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, exigir nuestros derechos como ciudadanos. Es una buena forma de desmitificar la situación en la que las instituciones se encuentran. Yo tengo un cargo, es un cargo muy importante, de muchísima responsabilidad, pero eso no me convierte en una persona distinta como ser humano. Yo soy un ser humano igual que cualquiera. Sos papá, marido, exactamente. Y uno cuando decide no se nutre solamente del derecho, a Dios gracias se nutre de todo otro montón de cosas que forman parte del ser de una persona. Guille, te hago una pregunta que la verdad no la tenía, pero ahora me acordé. Yo hace mucho tiempo le pasaba en computadora las sentencias a mi ex suegro, que era el juez Fernando Labordelosa, porque él escribía a máquina así. Y una vez tuve una discusión muy fuerte con él respecto a una sentencia, pero porque esta ley que vos decías que amparaba a las víctimas de, ¿cómo dijiste?, ataques sexuales, es como que tiene diferentes rangos. ¿Eso no habría que modificarlo? Porque es como muy cruel como está dividido. Digo, hablando, no me voy a meter específicamente en la ley, pero habla de si no hay penetración, habla del sexo oral diferente a la penetración. Como todo, como en la vida, hay situaciones que son más graves que otras y situaciones que son menos graves que otras. Entonces, la ley penal se abstrae de determinadas cuestiones y juzga de modo distinto aquellos hechos conforme la gravedad con que fueron cometidos. Una cosa es que un abuso sexual haya sido mediando, haya existido penetración, y otra cosa es que no haya existido y haya sido solamente un beso o un tocamiento, ¿sí? Por eso es que también se distinguen en torno a la edad de las personas y demás. Por eso es importante, por ahí no se van a perder gran parte de su día. El artículo 119 y siguientes es la porción del Código Penal que trata los delitos contra la integridad sexual. Es bueno que los conozcan. Claro, que sepamos, ¿no? Cuáles son nuestros, cuándo tenemos que denunciar, cuándo es un delito. Es perfectamente entendible porque hay algunas cosas que tienen que ver con la técnica legislativa que uno puede criticarle a la redacción de esta parte del articulado del Código que se modificó hace ya unos años, pero lo que sí es bueno destacar que la casuística está incluida perfectamente y es perfectamente en esto, entendible. 119 en adelante. 119 en adelante. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. Hay que denunciar, tenemos derecho a denunciar, por más que vos no seas la víctima y sos testigo, tenemos la obligación de denunciar y ayudar a esa persona, a ese ser humano, sea adulto, sea menor, sea mujer, sea hombre, de poder ayudarlo en esta situación tremenda que se está viviendo, y aparte se está viviendo con una violencia, hay violencia en todos lados. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para revertir situaciones feas, y más cuando se trata de chiquitos, ¿no? Gracias, Guillermo, por haber venido. Un placer tenerte acá. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor.